buenos días. Le agradecemos mucho a la Vicerrectoría y a todo el equipo que ha hecho posible este evento, que ha sido muy interesante y muy fructífero en esta parte pues, que llevamos hasta hoy. Especialmente queremos agradecer hoy a la presentación que hizo Sandra Daza, porque creemos que su conferencia establece un marco pues, muy apropiado para lo que queremos decir, y también para los participantes que han estado en las jornadas previas, porque nos han mostrado de alguna manera que lo que hacemos pues tiene relevancia para esta discusión sobre la apropiación social del conocimiento. El- la, la- la ponencia nuestra va a hacer énfasis en la experiencia del centro de investigaciones. Es una manera de entender la apropiación social del conocimiento que, como dijo Sandra, pues está sometida todavía a debate, pero que de alguna manera lo que nosotros creemos que hacemos tiene mucho que ver con lo que ustedes han estado viendo a lo largo de esta semana. Y es la importancia de un centro de investigaciones cuya misión es generar conocimiento a través de procesos de investigación. Para ilustrar esto, nosotros llevamos desde el año 93 haciendo como centro de investigaciones proyectos de apropiación social relacionados con el intercambio con las comunidades externas a la universidad. Para esta ocasión queremos hacer una presentación de un proyecto que estamos gestionando ahora y dirigido por la profesora Marleni, que es el proyecto que aparece aquí, Educación en la niñez en tiempos de pandemia. Es un proyecto de educación que es uno de los aspectos que nosotros hacemos, un proyecto de investigación aplicada que desarrollamos en conjunto con la empresa privada, especialmente con la compañía Gaming and Learning que dirige un colega nuestro y que trabaja en el Centro de Investigaciones también como investigador. La profesora Marlene va a hacer una presentación del proyecto. Yo solamente voy a mostrarles cuál es, digamos, la idea de la conexión que tiene ese proyecto con los fines de la apropiación social, según la entendemos en el Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura. En primer lugar, pues obviamente la idea es articular desarrollos conceptuales y metodológicos de la psicología, del desarrollo y de la psicología educativa, que son nuestras áreas de trabajo, para responder a problemas del entorno desde una perspectiva situada, que obedezca a los intereses y a las necesidades de los grupos que demandan herramientas y demandan conocimientos que nosotros podemos aportar como miembros de la sociedad civil. Contribuir a la formación de recursos humanos, y para nosotros es muy importante a nivel de los semilleros de investigación y de la formación de futuros profesionales y también de agentes educativos, porque el talento humano en esta concepción que nosotros tenemos, pues es determinante para poder propiciar cambios a mediano y a largo plazo. Y obviamente diseñar iniciativas de muchas formas a través de proyectos, programas, estrategias e intervenciones para el sector educativo que sean colaborativas, es decir, que impliquen un intercambio y un aprendizaje mutuo con las comunidades y basadas en evidencia, que es lo que se supone que debe hacer la investigación básica y aplicada. Para esta ocasión, como les decía, vamos a concentrarnos en algunos proyectos. Esa es la primera parte que va a presentar la profesora Marlene, y yo voy a cerrar tratando de mostrar cómo funciona ese proyecto en el marco general de del cumplimiento misional de la universidad en relación con la extensión, en relación con la apropiación social, con el intercambio de conocimientos con las comunidades y el entorno externo a la universidad. Entonces le doy la palabra a mi colega. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos que nos acompañan en la mañana de hoy. Gracias a la Vicerrectoría de Investigaciones. Como le mencionaba el profesor Oscar Ordóñez, tenemos un ejemplo de uno de los proyectos que actualmente se encuentra iniciando. Es un proyecto aprobado en convocatoria interna. Se llama Educación y Niñez en tiempos de pandemia. Consideramos que en esta situación actual por la que estamos atravesando necesitamos buscar medidas de intervención que a veces necesitan ser urgentes, pero que también, como mencionaba la profesora Sandra Daza, necesitan el conocimiento de la comunidad. Entonces, poder responder a estas necesidades implica saber cuáles son las circunstancias
actuales por las que atraviesan esas dinámicas educativas. ¿Y por qué hablar de dinámicas educativas? Porque no nos referimos solamente a los profesores ni a las instituciones educativas, sino a todo el conjunto o al sistema que es la interacción no solo de profesores con niños, sino también de esos cuidadores que han tenido que modificar su rol, digamos, al hacer ese acompañamiento educativo no presencial desde el hogar. Entonces, el objetivo principal del proyecto es intervenir en esas interacciones no presenciales que están surgiendo, emergiendo entre docentes, cuidadores y sus respectivos niños. Este ámbito lo pensamos desde las características de instituciones educativas públicas de la ciudad de Cali, considerando que son unas de las que, pues, primero son de las que en mayor número contamos en nuestra ciudad y que requieren probablemente un mayor apoyo para saber, digamos, seguir afrontando estas necesidades que ya lo vienen haciendo muy bien, pero saber también cómo vamos a seguir enfrentando esta situación a tiempo futuro. Entonces, el propósito de este proyecto es conocer esas dinámicas y poder conceptualizar y diseñar un programa de formación dirigido a docentes, un programa piloto que nos permita establecer estrategias conceptuales y metodológicas para el desarrollo de habilidades, destrezas y procesos de aprendizaje que tienen lugar, digamos, en estas dinámicas actuales de educación no presencial. Siguiente, por favor. Entonces, las fases del proyecto, como mencionaba antes, reconocen la idea del sistema educativo como tal, es decir, no solamente integrado por el aula de clase, pensado como el profesor y los estudiantes, sino un ámbito más amplio como son las instituciones educativas, sus profesores, sus planes curriculares, y también esas actividades que dirigen y son coordinadas por los cuidadores desde el hogar, haciendo el acompañamiento en casa sobre las actividades de aprendizaje. Entonces, en este sentido, al conseguirlo como un sistema, el proyecto está organizado en dos fases. Una fase diagnóstica que implica conocer cuál es la situación actual, cuáles son las necesidades por las que profesores, niños y cuidadores están atravesando por medio de esta nueva necesidad que es educación desde la casa, educación no presencial, y poder tener luego, dar lugar a una segunda fase que sería una conceptualización y diseño de un programa de formación de agentes educativos, una intervención que esté pensada en cómo fortalecer esas prácticas y que obviamente pues puedan trascender no solamente desde la no presencialidad, sino en general a las necesidades que actualmente estamos atravesando. En este sentido, digamos, la apropiación que da lugar este tipo de proyecto es que abarca como diferentes dimensiones. Una es una situación o una necesidad actual por la cual estamos pasando y es los cambios en las dinámicas educativas que surgen a partir del contexto de pandemia. Esto ha llevado a que tengamos en cuenta la formación de agentes educativos como una estrategia a futuro, digamos, una estrategia a corto plazo para poder caracterizar cuáles son esas necesidades puntuales de nuestra comunidad. El acompañamiento educativo también que se lleva a cabo desde casa y cuáles son esas características de recursos digitales, porque digamos a nivel de las estrategias de gobierno se estableció que la educación tenía que ser virtual o tenía que usar recursos digitales por medidas de bioseguridad y protección, pero la pregunta es, ¿será que nuestras instituciones cuentan con esos recursos? ¿Saben cómo utilizarlos? ¿De qué manera se está haciendo? Entonces tenemos como que afrontar también esa caracterización de qué manera y qué recursos se están empleando desde las instituciones educativas. En este sentido, el programa de formación que se piensa conceptualizar también opta por emplear un aspecto de innovación, es el uso de estrategias pedagógicas y de gamificación, es decir, cómo generar un programa de formación que, aparte de ser virtual, logra llegar a esos agentes educativos con los cuales pensamos intervenir en nuestro contexto local. Y consideramos que la gamificación es una estrategia pedagógica que puede ser de interés para llegarle a estos agentes educativos, a estos profesores, para poder explicar cuáles estrategias podríamos implementar a nivel metodológico y conceptual. ¿Y cuál es el objetivo principal? Obviamente, promover que esas estrategias de intervención, digamos, las prácticas pedagógicas se han visto ajustadas
en términos de contenidos, de estrategias, de metodologías, pero lo que tenemos que garantizar de fondo, más que cumplir como con un listado de contenidos, es que esas prácticas pedagógicas sigan siendo significativas, que sigan reconociendo el aprendizaje de los niños y que promuevan esa curiosidad científica, ese pensamiento, digamos, curioso por parte de los niños, así no se esté dando dentro del ámbito, digamos, normal de que sería el aula de clase. En términos de la muestra de estudio, estábamos pensando que las instituciones educativas se encuentren ubicadas en contextos o estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, precisamente para abordar aquellos contextos que son considerados de vulnerabilidad, y estamos abarcando grados educativos, digamos cursos de primero, segundo y tercero, porque consideramos que son los niños que son más vulnerables para poder hacer esta adaptación al contexto de educación no presencial. ¿En qué sentido? Que nomás el uso de un recurso tecnológico requieren del apoyo de un adulto o de un cuidador para poder acceder a esas actividades, y además al ser tan pequeños, digamos, hay mayor dificultad en sentido de autonomía para vincularse a actividades por periodos prolongados. Entonces, dentro de esas características, planteamos trabajar al menos con 10 instituciones educativas de la ciudad de Cali, en las que a su vez hacemos como una especie de cascada de cada institución. Trabajaríamos con docentes de grados de primero, segundo y tercer grado, y dentro de ese grupo escolar seleccionaríamos, involucraríamos, digamos, la participación de cuidadores que quieran contar y compartirnos sus experiencias de cómo ha sido ese acompañamiento en casa. En principio, ustedes notarán que la muestra no es enorme, no es numerosa, pero precisamente aquí, más que generalizar a grandes rasgos y tener poca información en detalle, lo que queremos es profundizar en un seguimiento detallado de las características de esas instituciones educativas, de las prácticas pedagógicas que están estableciendo los profesores, y de las necesidades que también nos compartan los cuidadores desde el acompañamiento en casa. Entonces, más que tener un grupo numeroso con simplemente un seguimiento general, lo que queremos abarcar es un acompañamiento detallado de cómo ha sido ese proceso educativo no presencial desde el inicio de la pandemia hasta el momento. Van cerrando, por favor. Gracias. Entonces, esos serían algunos de los elementos principales: vulnerabilidad, rol de los cuidadores. Oscar ahora nos va a involucrar otros aspectos. Muy bien. Como dice Marlene, una de las cuestiones que es importante resaltar en este trabajo tiene que ver con la manera como en el Centro de Investigaciones entendemos la apropiación social de conocimiento, y especialmente en la noción de impacto, que es uno de los términos recurrentes cuando se trabaja en este tema. Para nosotros el carácter de la apropiación social es siempre local, situado y procesual, ¿sí? Por eso adoptamos una perspectiva evolutiva y dinámica que es particularmente sensible a los problemas que nosotros estudiamos, que son el desarrollo cognitivo y el aprendizaje, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de apropiación social, le aplicamos algunas propiedades que caracterizan el aprendizaje y el desarrollo, y que de alguna manera han sido mencionadas en la conferencia de Sandra. Primero, es un proceso, no es un producto. Nosotros trabajamos siempre con poblaciones pequeñas para poder tener un control observacional sobre las transformaciones y los cambios que ocurren en la actividad mental de los participantes en nuestras iniciativas de distinto orden, en sus desempeños, funcionamientos, sus mentalidades. Aquí, obviamente, la apropiación social para nosotros no son las publicaciones ni los eventos expresados en talleres, cursos, seminarios o diplomados. Esa apropiación genera siempre cambios a nivel microgenético, en prácticas, en actitudes, en acciones, en concepciones. Es microgenética por el tipo de escalas de tiempo y que son variables. Nosotros nunca apuntamos a transformaciones a largo plazo, sino a muy corto y máximo a mediano plazo, porque al tratarse de un asunto procesual, cualquier cambio en el corto plazo, especialmente en el desarrollo y en el aprendizaje, pues siempre tienen un impacto a mediano y a largo plazo. Eso redimensiona el concepto de impacto, como les acabo de decir, y nos concentra en los aspectos cualitativos del cambio, primeramente, y cuantitativamente
lo hacemos de manera complementaria cuando el proyecto lo requiere. Y el tercer elemento que también fue mencionado previamente es que obviamente es un proceso interno, no es evaluativo ni externo, ni es algo que dependa de la universidad, porque para nosotros, como psicólogos cognitivos, quien se apropia del conocimiento es el sujeto del conocimiento, que es el que está involucrado en cualquiera de esas actividades. Por eso, para nosotros, la apropiación no es capacitación. Nosotros asumimos, digamos, que los principios de la apropiación son intrínsecos a todas las actividades desarrolladas en el centro, dado el objeto de el objeto de estudio de nuestros problemas. Siempre está basado en evidencia. Creemos que primero, para intervenir, siempre hay que comprender. Eso quiere decir que todos los proyectos de investigación básica que hacemos están proyectados para que tengan una aplicabilidad y un efecto en el contexto donde nosotros queremos estudiar eso. Y entendemos la transferencia de instrumentos y herramientas como una construcción o construcción con los agentes. Diseñamos, por ejemplo, aquí aparecen cosas que hemos hecho para el ministerio, para el Museo de la Tertulia, digamos, son ejemplos, o para la política local de primera infancia, en términos de diseño de ambientes educativos que han sido elaborados con ellos a partir de las herramientas de la psicología cognitiva y de la psicología del desarrollo. Y hemos desarrollado documentos e instrumentos de política que han contribuido, digamos, a transformar localmente los procesos y las prácticas educativas, especialmente en primera infancia y en educación básica. Nosotros, digamos, entendemos también que esa apropiación no solo transforma el contexto, sino que nos transforma a nosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos este tipo de proyectos, las dinámicas que se realizan nos transforman a nosotros como investigadores, porque nos dan mejores elementos para formar profesionales, para diseñar currículos más relevantes y pertinentes a nivel de pregrado y posgrado, para desarrollar instrumentos de observación y medición más pertinentes. Aquí ustedes tienen, nosotros, a propósito de las preguntas que hacían hace rato, nosotros generalmente hacemos caracterizaciones globales muy grandes y luego trabajamos en procesos de acompañamiento para probar, para aprovechar esos elementos que identificamos. Y eso, pues obviamente ha tenido un impacto importante a nivel local, aunque no necesariamente a nivel de la divulgación y de la producción, pues porque el sistema de reconocimientos en el país, especialmente por el decreto 1279 y la medición de grupos, le da más importancia a cosas que tengan que ver con contextos globales. Eso es básicamente, yo me imagino que vamos a discutir eso en las preguntas. Les agradecemos mucho la atención.